Hello, hello. ¿Cómo estamos, familia? Bonito jueves. Para mí ya es viernes. Los saludo desde Bali, Indonesia. Me encantaría saber desde qué partes del mundo están viendo, están conectando, si me ven bien y si me escuchan bien. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante porque el doble cuántico es un tema que fue el más visto en el canal de YouTube pasado y ahora vamos a hablar sobre el doble cuántico, pero el falso, o sea, la versión hipócrita del verdadero doble. Entonces vamos a hacer como una pequeña introducción para ver, bueno, de qué estamos hablando, qué es este tema del doble. Pero antes quiero saludarlos y quiero saber cómo están, quiero saber si me escuchan bien, quiero saber de dónde conectan. Hello, hello. Y qué chistoso que este tema está saliendo justo a la luz ahorita, porque, como les decía al principio, el doble cuántico es uno de los temas más pedidos en el canal, que más les interesa. Fue el video que más vistas tuvo en el viejo canal, antes de que ese canal se cerrara, antes de que me desconectara de las redes, antes de que pasara todo lo que les platiqué en el primer video que grabé para este nuevo canal de YouTube. Eh, lo pueden escuchar en mi canal, literal es el primer video que van a encontrar. Y me parece interesante que estén mandando esa información porque tiene todo que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es, hay personas que siguen un potencial, una línea de tiempo que obviamente, si estamos hablando del doble cuántico falso, no los lleva a su mejor futuro potencial. Y desgraciadamente, esto es para la mayoría de las personas. Es muy raro, bueno, por lo menos ya cada vez más hay más personas, gracias a Dios, pero es muy raro encontrar a alguien que esté escuchando su nodo norte y esté alineado con su nodo norte y sea la representación de la estrella o de la carta de la estrella en cuerpo, en vida. ¿Por qué? Porque alinearnos con nuestro mejor futuro potencial, alinearnos con la línea de tiempo original, que es una línea de tiempo que se presenta como un camino ante ti, que se va desdoblando momento a momento presente siendo la clave, que nos va mostrando el siguiente mejor paso, y el siguiente mejor paso, y el siguiente mejor paso. Entonces quiere decir que nos alineamos con la solución antes de que suceda. Nos alineamos con la manifestación de lo deseado: salud, abundancia, amor, relaciones exitosas, aventura, antes de que suceda. Y vivimos en ese estado, alta frecuencia, diversión, dicha, de una manera constante, hasta que empezamos a ver proyectado la manifestación de nuestro propósito, nuestro verdadero propósito. Porque ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las personas están siguiendo un programa, una línea de tiempo que está basada, arraigada en ilusiones de la propia mente, en falsas percepciones de la mente. La mente miente y miente mucho, pero la mente no sabe que miente porque la mente cree que tiene la verdad absoluta y se cree separada de ti y cree que su conciencia está separada de ti, o sea, de la conciencia última, de la unidad. Y esto es una verdadera mentira. Y cuando la mente empieza a proyectarse a través de estas ilusiones, a través de estas mentiras, tú empiezas a controlar la realidad, empiezas a vibrar en miedo, empiezas a vibrar en
ansiedad, en enojo, en irritación, y desde esa frecuencia empiezas a accionar y empiezas a vivir y a controlar la vida. Y entonces cuando menos te lo esperas, volteas a tu alrededor y te das cuenta que estás encerrado en tu propia cárcel de mentiras, en tus propias proyecciones que ya se volvieron físicas, que tú jurarías que son verdad, y pues te preguntas cómo llegamos hasta aquí. Y ahora, ¿cómo le hago para dejar de crear tantos problemas? Siempre repetir el mismo problema, el mismo patrón inconsciente. Y esa es una muy buena pregunta. Y creo que es el inicio de un muy buen despertar. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué es el doble cuántico falso? Este tema comenzó a emanar mientras estaba haciendo el curso Interpretación de los Sueños. En ese curso, en la primera clase, tenemos los tipos de sueño, y uno de los tipos de sueño es el doble. Y el universo me estaba explicando, y esto ya lo había observado hace meses atrás y me pareció extremadamente interesante, pero me da mucho gusto que ya lo estemos compartiendo y que las personas estén sabiendo de esto. Cuando nosotros dormimos y ya tenemos la práctica del momento presente, esto es lo que hacemos en la suscripción. Cuando ya el momento presente se vuelve súper importante para nosotros porque comprendemos la importancia del mismo, empieza a suceder una separación, un desdoblamiento. Nos empezamos a separar de una línea de tiempo que estaba basada, arraigada en nuestra personalidad pasada, en nuestros programas que vienen a lo mejor de nuestra familia, de un linaje en el que nacimos, que igual y no están muy bien arraigados ni fundamentados en el balance, en la congruencia, en la verdadera ética y moral del universo. Son programas que están basados en mentiras egoicas. Y eso es a lo que le llamamos el ego espiritual. Y este tema es súper interesante y voy a hablar de este tema el próximo jueves, sobre el ego espiritual. Pero cuando nosotros empezamos a vivir desde nuestras creencias, desde lo que aprendimos de casa, desde lo que aprendimos desde los maestros en la escuela, desde la sociedad, nosotros empezamos a crear y formar una personalidad, una identidad, habituaciones. Pero cuando empezamos a despertar un poco más y un poco más y regresamos al momento presente y nos damos cuenta que esa personalidad estaba basada en control, en miedo, en enojo, y así nos comportábamos y así eran nuestras reacciones y nosotros creíamos que éramos eso. Cuando empezamos a despertar empieza el desdoblamiento, donde desde el momento presente empiezas a observar desde la distancia o un poco más de distancia que tus comportamientos no son del todo congruentes, que de hecho están completamente disparatados. Y entonces empieza este nuevo reconocimiento de quién tú eres en esencia verdaderamente. Y ahí empezamos a conectar con un potencial que siempre estuvo, que empieza a guiarnos en nuestro camino, siempre en congruencia, en balance, y con cada paso que damos nos vamos conociendo más en una nueva personalidad que está basada en nuestra esencia. Esa nueva personalidad simplemente se va proyectando momento a momento y nos vamos reconociendo en nuestra proyección, en nuestro espejo, en la boca de las personas que nos rodean, y empezamos a escuchar conversaciones como, wow, me encanta porque tú eres de esta manera. Y tú dices, wow, de verdad, yo soy de esa manera, nunca me hubiera reconocido de esa manera, pero me gusta, ¿no? Y entonces empezamos a conocernos en boca de otros como realmente somos. Nuestra proyección, nuestro espejo empieza a limpiarse, porque ahora sí estamos viviendo desde la congruencia, desde el momento presente. Pero lo que empieza a suceder es algo muy interesante. Cuando empieza a suceder este desdoblamiento y empezamos a darnos cuenta que antes nos comportábamos de una manera que de verdad era completamente irracional y que jurábamos que éramos eso, esa vieja personalidad, empezamos a percibir otra línea de tiempo, empezamos a observarla, empezamos a sentirla, incluso empezamos a soñar con esa línea de tiempo,
donde nos percibimos afuera de nosotros con este cuerpo, como te ves en el espejo, pero en el sueño, y en el sueño estás haciendo cosas completamente incongruentes, cosas que no son éticas, eh, cosas que tú dices, bueno, yo jamás haría eso, ¿no? Porque estoy soñando que estoy haciendo cosas que no tienen sentido y que no se sienten bien y que me despierto y me hacen sentir incómoda. Bueno, lo que pasa es que está habiendo espacio entre el programa de incongruencia, el programa del ego, de la personalidad egoica. Estás creando tanto espacio que empieza a haber presencia y empiezas a poder observar desde la presencia, desde la conciencia, ese comportamiento que era completamente irracional. Y entonces, en el sueño incluso podemos ver qué sucedería si yo sigo comportándome de esa manera. Entonces, en la suscripción, el universo nos ha dicho mucho sobre la comunicación desde el momento presente. Comunicar desde el momento presente. ¿Qué significa eso? Que cuando nuestra voz está expresando nuestros gustos, lo que usamos, quiénes somos, porque la expresión abarca muchas áreas de nuestra vida. Cuando nuestra expresión está emanando desde viejas memorias, viejos comportamientos, empezamos a crear una distorsión y nos alineamos con una línea de tiempo que realmente está siendo guiada por un doble falso, por una parte de nosotros que se cree separada a nosotros, que quiere ejercer control, que su personalidad no tiene pies ni cabeza, una personalidad de ti que de verdad está desconectada. Y la mayoría de las personas están viviendo desde esa incongruencia. Entonces, empezar a despertar quiere decir que existe un tú que a lo mejor no has conocido en una línea de tiempo donde estás alineado con el mejor futuro potencial de tu propósito, momento a momento, donde vas a empezar a reconocerte en esencia y esta luz va a empezar a emanar en tu proyección y tu proyección va a empezar a cambiar muy rápido, porque creemos que lo que vemos, que es muy físico, es real y es la verdad absoluta. Y bueno, yo vengo a decirte que no es así. Lo que estás percibiendo puede ser modificado muy rápido si alteras tu percepción. Y es lo que hacemos todo el tiempo. Pero hay personas que están atorados en la misma proyección durante años. Y es una proyección que no les gusta, es una proyección que les causa incomodidad, donde sienten que están repitiendo siempre el mismo patrón inconsciente, el mismo problema. Y entonces, ¿cómo solucionamos eso? La única manera de salir de la cárcel mental y de una proyección que no nos gusta, porque sabemos que no es nuestra esencia, no está proyectando nuestra esencia, es regresar al momento presente. En el momento presente existe una proyección real, más allá de las ilusiones que proyectaste en el espejo. Y esa proyección la vas a poder percibir, escuchar en las conversaciones, en lo que observas, si estás con una mente tranquila, en paz, fuera de estrés, fuera de preocupación. Y eso es realmente el significado de estar en presencia, para darte cuenta qué es lo que realmente está sucediendo, porque hay un secreto. El momento presente siempre está la puerta que necesito para dar el siguiente mejor paso. Y eso lo voy a encontrar en la siguiente persona que entre a mi vida, en la siguiente llamada que tenga, en el siguiente mensaje de texto. Voy a escuchar exactamente lo que tengo que escuchar para dar el siguiente mejor paso y para evolucionar mi proyección, para evolucionar el espejo, porque todas mis relaciones tienen esa potencialidad. Y si yo me alineo con mi mejor futuro potencial, con la línea de tiempo de un doble que realmente está conectado, que es yo en esencia, que me está guiando, que es mi estrella en el firmamento, es mi nodo norte, si yo empiezo a escuchar esa voz desde el momento presente, momento a momento, también mis relaciones y mis proyecciones se van a ver beneficiadas por mi congruencia. Porque realmente les digo, una persona que está alineada con su nodo norte, con el doble real, con su línea de tiempo real, es una persona muy poderosa y tiene efecto importante en todas las personas que le rodean, todas las personas que ven hacia él o hacia ella. Es algo muy positivo y por lo mismo sucede cuando nosotros estamos alineados con un doble falso que
empieza a mentirnos en la cabeza y empieza a decirnos lo que creemos que tenemos que hacer a través del control, a través del enojo, cómo tenemos que reaccionar. Nos empieza a mentir, nos empieza a decir cosas que no tienen sentido, pero como ya se volvió parte de nuestra personalidad, ni siquiera lo cuestionamos y empezamos a dar pasos que nos alinean con una potencialidad desastrosa, como por ejemplo accidentes cuando me caigo, cuando me caigo de la nada, o accidentes donde, pues no sé, proyecto accidentes de carros o enfermedades o, no sé, relaciones un poco desastrosas, un poco tóxicas. Bueno, todo esto está alineado con un potencial que no eres tú en esencia, pero lo proyectas a través de estas mentiras que estamos escuchando constantemente. Y la única manera de percibirlo como una mentira y salir de la mentira y de la cárcel es estando presente. Es la única manera, porque en el momento presente estamos escuchando lo que es, la proyección de lo que es en ese momento. Esa proyección puede cambiar y puede ser alterada si yo le abro el corazón. Abrir el corazón quiere decir dejarlo entrar, dejar que me transforme sin miedo, sin resistencia, sin control. Y esta práctica la hacemos en la suscripción. Es simple, pero se requiere una práctica porque no estamos acostumbrados a hacerlo, porque la mente no entiende lo que eso significa por más que sea nuestra naturaleza. Y quería traerles un ejemplo de lo que es el doble falso. Yo a el viaje de la India y en Bali me traje 2 decks. Un deck, porque ustedes saben que me gusta el tarot, me gustan las cartas, es una manera muy fácil de proyectar estas ilusiones de la mente, eh, mentiras de la mente, y también percibir desde un corazón abierto una potencialidad que está alineada con un doble real. O sea, no quiere decir que las personas a veces dicen se puede ver el futuro a través de las cartas, por lo que no entienden es que el pasado, presente y futuro están sucediendo todo en este momento. Este momento es la puerta hacia una potencialidad falsa que te va a alinear con catástrofes o una potencialidad real, auténtica, que te va a alinear con tu mejor futuro potencial o que te va a alinear con la solución a ese problema que tú crees que tienes, que realmente no es problema. Entonces, a este viaje me traje 2 decks. El deck original, el tarot que todos tienen, pero el segundo deck es el deck de fuego. Y la razón por la que conecté tanto con este deck es que me di cuenta que está diseñado para extraer las máscaras del ego, las ilusiones del ego, pesadillas, mentiras, programaciones subconscientes, traumas, porque no muestran el arquetipo en esencia, sino que lo muestran ensangrentado, atormentado, en sufrimiento. Y entonces esto es exactamente lo que es seguir un doble falso. Seguir un doble falso quiere decir estar proyectando como el mago sobre tu realidad, estar eh, alterando tu realidad desde una línea de tiempo que solamente te va a alinear con catástrofes. Y lo peor de todo, y lo que me está diciendo el universo, es que no solamente te va a alinear con catástrofes individuales, como accidentes, enfermedades, sino que te va a alinear al potencial de las personas en este planeta que están alineadas con catástrofes naturales, con incidentes de mayor magnitud, porque una frecuencia lleva a la otra, una línea de tiempo lleva a la otra, y entre más estemos atrapados en nuestras propias ilusiones, más vas a vibrar con las personas que están atrapados en sus propias ilusiones y realmente te puede llevar a estar en una posición de peligro. Entonces, ¿cómo evitamos esto y cómo dejamos de ser un falso mago, una falsa emperatriz o un falso emperador, ¿no? Como son los arquetipos en el tarot. Hay que estar súper presentes para poder observar las mentiras de la mente.
Otra manera y otra práctica que lo trabajamos en el curso de sueños es a través de los tipos de sueño, despertarme y lograr interpretar lo que soñé y darme cuenta que soñé con un yo desdoblado que está actuando de una manera que no es congruente, que si yo no estoy observando y no estoy presente, se va a meter en mi subconsciente y me va a guiar por un camino que no es. La única manera es estar alerta. No quiere decir paranoico. Alerta quiere decir observando lo que está sucediendo, escuchando las conversaciones, escuchando lo que está sucediendo en mi propia mente, cuál es mi sistema emocional, cómo me siento, si a lo mejor me siento pesado, me siento estresado, me siento preocupado, me siento feliz, y qué partes de mi personalidad estoy accionando momento a momento que están fortaleciendo un estado de estrés, un estado de preocupación, un estado de ansiedad, porque entonces me doy cuenta que no estoy alineado, que no estoy en congruencia, que no estoy en balance. Entonces, para regresar al balance es necesario regresar al momento presente y salir de la mente, salir de este velo que empieza a bajar y proyectarse en mi realidad, porque el ego empieza a mentirme y me empieza a decir, esa persona no quiere tu más alto bien, no sé, cualquier estupidez, ¿no? Que me haga sentir mal. Pues en el momento en el que lo observo y me doy cuenta que eso no es verdad, ese velo se levanta y empiezo a escuchar lo que realmente está sucediendo, no lo que mi mente me dice que está sucediendo. Entonces, eso es un poquito sobre el doble cuántico falso. Es una potencialidad futura que no te lleva a tu mejor futuro potencial, sino que te alinea con más sufrimiento, más enfermedad, más accidentes, catástrofes naturales. Y es por eso que otro tipo de sueño que vimos en el curso son los sueños supersticiosos. Y las personas me preguntaban, bueno, y es que a veces tengo sueños supersticiosos donde sueño que va a pasar lo peor y después sucede. Y la razón por la que sucede es porque te alineaste con esa potencialidad. No quiere decir que sea verdad, no quiere decir que el universo te esté diciendo lo peor va a pasar, porque no es así, sino que te estás alineando con una frecuencia que si tú empiezas a accionar momento a momento esa vibración y empiezas a actuar desde esa personalidad que está atada a ese potencial, pues tarde o temprano va a proyectarse en tu realidad. Es así de simple. Más si tú estás accionando desde el momento presente, alineado con la solución de ese problema que tienes, y eso es manifestación pura, eso es saber manifestar desde el mejor futuro potencial, escuchando una voz real, no una voz falsa. Bueno, entonces momento a momento empezamos a proyectar una realidad que de verdad se siente súper bien, está en congruencia, sientes que vas por el camino correcto todos los días, y así es como vivimos el propósito original, el propósito del universo, y no un propósito falso que está regido por un libre albedrío humano, donde la mente cree, yo sé lo que más me conviene, yo tengo expectativas de lo que sé que es mejor para mi futuro, y entonces control, control, control. Cuando vivimos desde ese control y no tenemos confianza y tenemos un corazón cerrado, entonces proyectamos un potencial que no es para nuestro más alto bien. Eh, Obviamente en un video no puedo platicarles todo, ¿no? Porque es muchísima información y cada parte puede ser desglosada para comprenderlo mejor. Y es por eso que hemos decidido llevar este tema, que es el tema que más me han pedido, en un taller práctico. Justo elegimos hacerlo para el mes de septiembre. Ya puedes apartar tu lugar en este taller. El taller se llama El Doble Cuántico. Vamos a hablar y profundizar sobre la línea de tiempo ilusoria, pero también sobre la línea de tiempo original y cómo alinearnos momento a momento con ese mejor futuro potencial, con la solución a algún reto o algún problema que tú tengas en específico, para que sepas cómo actuar, cómo accionar desde este momento, desde la personalidad que está alineada con tu esencia, y puedas ver la manifestación de esa solución muy rápido, en lugar de irte por un camino que ni siquiera sabías que, pues, ni siquiera era real y menos correcto. Entonces, es un tema muy interesante. Vamos a conectar con el doble, vamos a saber interpretar sus mensajes, cómo se comunica el doble, eh, y a través de mucha práctica y muchos ejercicios te va a quedar muy claro quién es tu doble, cómo se comunica, cómo se proyecta, cuál es tu línea de tiempo original, cuál es tu personalidad que está alineada con tu esencia, para que después del taller no te quede duda cuál es tu propósito.
Porque si te lo estabas preguntando, quiere decir que estamos siguiendo un poco las mentiras de la mente, el control de la mente, el estrés de la mente, y hay que hacer un poco de espacio entre el programa y tú para que te des cuenta que hay una personalidad que está basada en mentiras. Y cuando la hacemos de lado, empieza a desdoblarse, empieza a salir, y ese pequeño puente es un poco peligroso, porque cuando empezamos a percibirlo en sueños, empezamos a percibirlo ya desdoblado, a veces puede regresar como a nosotros, regresar a pegarse a nuestros programas, creyendo que ese es el camino, creyendo que el universo, la vida nos están diciendo por ahí, pero por ahí no es, simplemente está sucediendo un desdoblamiento y hay que comprenderlo, hay que entenderlo para seguir presentes. Y como les dije, es una práctica simple, pero hay que comprenderla, hay que practicarla porque no estamos acostumbrados a ella, porque nadie nos enseñó a estar presentes cuando éramos niños, porque no es algo que se trabaja o se conoce, lo cual es muy raro, y es por eso que les digo que las personas no están alineadas realmente con su nodo norte o con su destino original, porque están basando su vida en un libre albedrío falso, regido en miedo, en control, en sufrimiento, y creen que la realidad es así, pero la realidad no es así, están viviendo en un velo, en una cárcel, en una matrix falsa. Así que, bueno, si te gusta este tema, si resonaste con este tema, si quieres saber más al respecto, si de verdad hay algo en tu corazón que dijo, como que la cosa va por ahí, te invito al taller práctico del doble cuántico. Es en septiembre, a principios de septiembre, el primer sábado de septiembre. Puedes reservar tu lugar por WhatsApp o en la página oficial altairrad.info en la suscripción, porque todos los talleres mensuales los hacemos adentro de la suscripción, donde se quedan grabados, guardados en la biblioteca. Esa biblioteca es para ti. Tú puedes escuchar todos los talleres que hemos hecho, puedes hacer la práctica de todos los talleres pasados, de los audios de preparación, puedes elegir entre paquetes que más te convengan, empezando me parece por $26 para escuchar el taller de septiembre. Así que, bueno, si resonaste y te parece algo que te gustaría profundizar, pues eres más que bienvenido. Nos vemos en línea y en vivo, donde voy a poder contestar tus preguntas, estar contigo y darte los mensajes también para todo el mes de septiembre, porque siempre en los talleres mensuales el universo nos prepara otra vez, nos pone una línea de tiempo, que es una línea de tiempo que tiene una conexión con nuestra esencia y nos dice, mira, da este paso, por aquí sí, por acá no, cuidado con esto. Y entonces nos va como guiando, ¿no? Como bebés, porque nos está volviendo a enseñar algo que nos enseñaron de una manera incongruente, que no está basada en algo que es real, está basado en puras mentiras y en puras cosas que no tienen sentido, pero para la mente sí las tiene. Se me hace raro porque creo que no hay ni una pregunta. Así que bueno, familia, yo creo que voy a dejar aquí el tema porque me aparecen conectados, pero no sé si están escuchando el tema o procesando la información, como ven. Este es realmente un tema nuevo, un tema que yo no había leído o escuchado. Por supuesto que había leído sobre el doble cuántico, más no el doble cuántico falso. Y a ver, quiero terminar con algo importante. Hay muchas personas en el mundo espiritual, en la comunidad espiritual, que conectan con potencialidades que no están basadas en, vamos a llamarle el mejor futuro potencial, sino que están basadas en un camino egoico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona va por una lectura o por cualquier tipo de terapia o herramienta en la comunidad holística, salen asustados porque resulta que el terapeuta les dice, no, pues tu futuro se ve desastroso, no tienes abundancia,
no vas a proyectar suerte. Esa relación que tú tienes no es con quien deberías estar y no sé, esa persona es tóxica y te va a terminar traicionando y bla, 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 ¿no? Entonces la persona sale de esa lectura o de esa comunicación o de esa terapia, pues más asustado que en paz. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La razón por la que una parte de ti resonó con la respuesta que te dio ese terapeuta o con la terapia que te dio, por más que estés intranquilo y con sensación de extrañeza, es porque hay una potencialidad que en efecto es así y que te va a llevar por ese camino. Más no quiere decir que sea el camino real o la línea de tiempo original que leyó o que plasmó en ti. Más no te hizo un favor porque fortaleció una línea de tiempo que no es real y que solamente te va a alinear con más sufrimiento. Entonces, estas personas que son terapeutas, coaches, hacen lecturas, deben tener mucho cuidado con lo que le están diciendo a las personas, porque las palabras son poderosas y pueden accionar en ellos potencialidades que pues no son muy agradables para ellos, pero todas las personas, absolutamente todas las personas, tienen un potencial único, real, original, que vibra en su mejor futuro potencial, que vibra en una muy alta frecuencia, que los conecta a su esencia. Y ese mejor futuro potencial, otra vez, está disponible para todos. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar, hello, si en lugar de proyectar eh, un potencial que te causa sufrimiento y dolor, ¿por qué no alinearlo a la persona con un potencial que es maravilloso? Y darle las herramientas para que se alinee con ese potencial y con esa línea de tiempo, que es justo lo que vamos a hacer en el taller práctico de septiembre. Todos son bienvenidos, ya puedes apartar tu lugar. Me va a encantar dar este tema y compartirlo porque sé que es un poco nuevo, un tanto nuevo en la comunidad espiritual, pero pues creo que ya es momento de dejar de crear ilusiones y falsedades y decirle a las personas que lo peor va a suceder cuando tienen todo el poder como para transformarlo y para alinearse momento a momento con la solución, con el mejor futuro potencial, con la línea de tiempo original, la que es su nodo norte. Bueno, familia, aquí lo vamos a dejar. Los quiero mucho. Y nada, nos vemos el lunes con Instagram Live. El jueves vamos a hablar sobre el ego espiritual. Yo creo que vamos a hacer una lectura de cartas en estos días para que se suscriban al canal de YouTube, a Facebook, a Instagram, TikTok, para ver por dónde la hacemos. Vamos a dar un mensaje del doble. Nada, los quiero mucho y nos vemos pronto. Bye.